y damos comienzo a la primera clase de este Fines 2, donde estamos innovando ya desde el año pasado esta manera linda de acercarse a los y las estudiantes de una manera para solucionarles, para cubrir la necesidad, para darles respuesta, como ustedes lo quieran llamar, esto de poner al servicio de los alumnos y las alumnas la radio, para aquellos que no tienen conectividad, pero que también quieren pasar un lindo momento. Estamos en comunicación con el doctor Carlos Mugieri, que va a ser nuestro primer entrevistado del año. Buenas tardes, Carlos. Eva y Tino te estamos saludando. Buenas tardes, Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Aquí también Tino te saluda. ¿Cómo andas? ¿Bien? Hola, Rafa. ¿Cómo va eso? Y Tino también. Ah, Tino, ¿cómo va por ahí? Bien. Rafa también te saluda desde los controles. Los controles. Genial. ¿Cómo están por ahí? Muy bien, la verdad que acá tratando de cumplir todos los protocolos, porque sabemos que antes de empezar con las preguntas, porque los alumnos mandaron preguntas, no te salvaste de la lupa de los chicos y chicas de aquí, pero bueno, ya que te tenemos a mano, siempre preguntarnos, ¿no? Es el tema, el monotema que tenemos desde hace un año. ¿Cómo está la situación aquí en San Martín? Bueno, primero agradecerles el espacio y sobre todo que sea para el Fines, me interesa y me encanta porque desde su creación el Fines ha sido una política de inclusión importantísima, de compañeros, compañeras, gente de los barrios que tiene el deseo de superarse, así que desde ya muchas gracias por prestarme ese espacio que es de ustedes y que es de los alumnos y alumnas y que pueda acompañarlos y acompañarlas de algún modo. Así que gracias por eso. Y segundo, bueno, yendo a la pregunta, San Martín no escapa a la realidad que está teniendo todo el AMBA, ¿no? Toda la zona del conurbano bonaerense más cercano a Cava, está pasando el peor momento, digamos, desde marzo del año pasado para acá. Este es claramente el peor momento epidemiológico y estamos virtualmente en una saturación del sistema de salud entero, ¿no? No hablamos solo del sistema de salud público. Todo el sistema de salud, ya sea en los 3 subsistemas, ya sea público, ya sea de obras sociales o privado, está virtualmente colapsado. Así que estamos en un momento muy difícil. Claro, sí, lo notamos todos porque todos ahora tenemos un amigo o un conocido, un cercano que o pasó por la enfermedad o la está pasando o lamentablemente también ha fallecido. Y también con personas mucho más jóvenes. El año pasado es como que la juventud, digamos, no quiero decir se desligó, pero se despreocupó un poco porque decían, bueno, de gente grande a mí no me va a tocar. Pero estamos sabiendo inclusive de chicos y chicas hasta adolescentes que están sufriendo la enfermedad. ¿Lo ven ustedes en los consultorios? Sí, el año pasado el promedio de edad de las personas en internación era arriba de los 70 años y este año es alrededor de los 50, es 20 años para abajo. Seguramente consideramos que esto tenga que ver con un par de variables. Una es que la mayoría de las personas de 70 años para arriba está vacunada, y la otra es que las nuevas cepas, la cepa Manaus, la cepa británica, afecta a más jóvenes. Entonces se combinan esas dos cosas, se combina que la cepa afecta a la población más joven y que esa población todavía no está vacunada, y entonces es claramente el grupo etario que más se está viendo afectado en este momento. Bien, me imagino que entonces el trabajo tuyo y el de tus compañeros y compañeras desde hace un año es imparable, ¿no? Y está muy complejo, ¿viste? Eso es una de las cosas que más nos cuesta hacerle entender a la gente,
que el colapso del sistema sanitario no es solamente porque no haya camas, que también, Claro. o que no haya respiradores, que también, pero que además si los hubiera no va a haber quien los maneje, Claro. porque el sistema de salud no solo está conformado por máquinas y por edificios, sino principalmente por trabajadores y trabajadoras. Y somos trabajadores y trabajadoras que hemos visto multiplicada nuestro esfuerzo desde marzo del año pasado, con licencias cortadas, sin vacaciones, bajo estrés permanente. Por suerte podemos decir que en la provincia de Buenos Aires todo trabajador de la salud que se haya querido vacunar se pudo vacunar. Se calcula que el 95% de los trabajadores de la salud ya estamos vacunados con 2 dosis, y eso se ve en que a esta altura del año no hemos tenido mortalidad de trabajadores y trabajadoras de la salud, que es una de las cosas más importantes que tiene la vacuna, ¿no? Eso es importante que la gente que nos escucha lo sepa. Una de las cosas más importantes que logra la vacuna es bajar prácticamente a cero la posibilidad de morirse por coronavirus, y eso se ve claramente en el personal de salud, que está todo vacunado y no hubo muertos. Estás diciendo en la provincia de Buenos Aires, no hubo... Estamos diciendo en la provincia de Buenos Aires, sí. Claro. Sí, perdón. Ustedes son seres humanos de carne y hueso, que se cansan, que tienen angustias. Entonces no es solamente si se enferman o no, sino que el agotamiento a veces hace que el bajo rendimiento de atención también sea una realidad. Exactamente. Y por ahí no te enfermas de coronavirus, pero te enfermas de otras cosas, digamos, ¿no? Porque ese estrés permanente al que estás sometido o sometida, ese cansancio que no para y que no ves el horizonte que vaya a parar, también te enferma, ¿viste? Es así. Una de las preguntas que surgen acá de los alumnos es que, ¿cómo ves, sacando la pandemia, me imagino, porque ya las describiste, ¿no? Pero ¿cómo estaba, en todo caso, el sistema de salud actual, o cómo lo encontraron? Bueno, una cosa interesante, yo un poco lo nombré previamente, para que los alumnos sepan, el sistema de salud en Argentina no es único, ¿no? No tenemos un solo sistema de salud. Tenemos varios subsistemas conviviendo. Tenemos el sistema público, de hospitales, de centros de salud provinciales, municipales, nacionales. El sistema privado, ¿no? Un médico en un consultorio, una clínica, etcétera. El de las prepagas, ¿no? Muchos, por ahí algunos compañeros que tengan la suerte de estar en un trabajo que quizás le paga una prepaga, entonces tienen un efector de una clínica donde se pueden atender. Y el sector de las obras sociales, ¿no? Esos son los 3 subsistemas que conviven en la Argentina. Y hasta acá, de hace un tiempo, esto es importante que lo sepan, por ejemplo, esto no fue siempre así. Digamos, el sistema privado tomó mucha fuerza en la Argentina a partir de la dictadura militar, a partir del 1976. Antes de eso, el sistema privado era totalmente menor. La gran mayoría de las personas, fueran ricos, pobres o clase media, la gran mayoría se atendían o en hospitales públicos o en clínicas de obras sociales. A partir de la dictadura militar y el neoliberalismo en la Argentina es que el sistema privado crece agigantadamente. Esto para que podamos hacer como un linkeo entre una cosa y la otra, ¿no? Una asociación entre una cosa y la otra. Perdón, Carlos. Vamos a ir viendo seguramente en muchas materias que no solo el sector privado de la medicina, sino muchos sectores privados. Como la educación, sí, claro. Se han desarrollado exponencialmente a partir de la dictadura militar, ¿no? Exactamente. Y lo que eso generó fue que el sector público, la salud pública, fue perdiendo control de qué hace un privado con sus camas, cómo atiende a la gente, porque al ser privado tiene, entre comillas, ustedes no me pueden ver, pero estoy haciendo el gesto de las comillas, el derecho a no informar
sobre lo que hace, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud, por ejemplo, hasta este problema, no tenía ni idea de cuántas camas había, por ejemplo, en el sector privado, no sabía cuántas camas de terapia intensiva, entonces no había una posibilidad de gestión de esas cuestiones real, porque uno no tenía la información. Este problema mundial que nos aqueja, que es el coronavirus, pone en contraste esa situación, ¿no? Entonces se empezó a tensionar esa cuestión y los gobiernos empezaron a decir, mirá, la verdad que necesito cierto control y cierta gobernabilidad, que si bien hoy todavía no es total, por supuesto, falta para que eso sea, pero por lo menos hoy podemos saber cuántas camas de terapia intensiva tiene el sector privado, cuántas camas de terapia intensiva tiene el sector público y el sector de obras sociales. Hoy todo eso está todo colapsado, está completo, digamos. Se ve, perdón, ¿no? Pero me haces, diciendo esto de lo privado y lo público, me hace venir a la memoria esto que hizo el ministro de Salud de Cava, donde le presta a lo privado, o sea, de lo público le presta al privado los respiradores y después se quedan sin respiradores. O sea, exactamente. Cómo se desdibujan a veces los límites, ¿no? Sobre todo en Cava, que es una ideología más neoliberal. Exactamente, y cuando, por ejemplo, nosotros leemos alguna estadística, por ejemplo, tenemos que saber todas estas cosas que son increíblemente, son increíbles, digo, cuando uno las lee, o se entera de estas cuestiones, porque tampoco crean que uno las sabía mientras estaba estudiando, ¿no? Esto se va enterando después del tiempo. Cuando nosotros leemos estadísticas hechas en Argentina sobre cualquier cuestión de salud, el 99,9% de esas estadísticas están hechas sobre el sector público, porque el sector privado no da información. Entonces, por ejemplo, cuando te dicen, hay tanta sífilis, hay tanto HIV, hay tanta neumonía, hay tantos abortos, lo que sea, eso es sobre el sector público, porque el sector privado eso lo oculta, no da información sobre eso. No tiene la obligación tampoco de darlo por ley. Entonces, se aprovechan de eso y no las dan. Ahora, por la emergencia sanitaria, tuvieron que dar la información de cuántas camas, de internación, etcétera. Pero es una lucha permanente, porque es un sector que responde a intereses fortísimos y que en los últimos años, como decíamos, de 40 años para acá, llegó a tener un sistema mucho más robusto que lo que tenía, por ejemplo, el sistema público, al menos en lo que a internación se refiere, ¿no? Claro. El sistema de camas de internación del sistema público en provincia se multiplicó por 4 en este último año. Digo, lugares donde, por ejemplo, había, no sé, 8 camas de terapia intensiva para 400.000 habitantes, por ejemplo, municipios, ¿no? Entonces, claro, bueno, estaba el sistema de salud totalmente destruido a nivel público. Y hubo un esfuerzo gigante por tratar de reconstituir lo que nos llevó hasta acá, con un sistema de salud que se tensó, pero que no se colapsó. Ahora, lamentablemente, estamos en una realidad mucho más compleja. Vos decías hace un ratito, Carlos, que esto se pudo resolver con camas, pero el sistema de salud no son solo camas, sino personas. A nivel de personal médico, enfermeros y enfermeras, médicas, todos los técnicos, todo el personal de salud, ¿cómo está en este momento? Más allá del agotamiento, que es importante, sí, que es un dato fundamental, pero digo, ¿alcanzan? ¿Son pocos? ¿Necesitan? Mira, somos muy pocos en comparación a lo que se necesita. Somos dentro de todas las variables que uno en la gestión pública tiene que tomar para tomar las decisiones, el recurso humano es una de las variables que más escasea. Por ejemplo, vos podés llegar a tener en un piso de internación
2 enfermeros para 40 camas, ponele, y eso es una locura. Claro. Pero es que no hay personal, no existe, y el personal que existe, lamentablemente, está, por todo lo que venimos hablando hasta acá, el sistema privado lo fue, digamos, absorbiendo, cooptando, porque bueno, los salarios son mayores, entonces un trabajador de la salud, ya sea médico, enfermero, kinesiólogo, psicólogo, lo que sea, muchas veces para poder subsistir tiene que estar con un pluriempleo, entonces se hace muy difícil conseguir gente formada sobre todo para cubrir los lugares. Ese es otro problema. La gente desde hace muchos años, de hace unos años a esta parte, ha decidido salir al mercado laboral por necesidad, obviamente, pero en detrimento de la formación. Entonces, por ejemplo, tenés trabajadores que los tenés que ir formando a medida que trabajan, y eso lleva tiempo. Claro. Un enfermero especializado, un médico terapista no se forma de la noche a la mañana. Claro. Y lamentablemente se van teniendo que formar en servicio, claro, porque mucha gente no hizo especialización, mucha gente no profundizó sus estudios por muchas razones, pero muchas de esas razones son por la necesidad de salir al mercado laboral lo antes posible, claro, ¿no? Y entonces tenemos ese problema, sí. Claro. Ayer en Tigre, te habrás enterado. Sí, yo vivo en Tigre, además. Sí, lo sé, por eso. El intendente decidió cerrar las plazas, los centros comerciales, sí, y claramente dijo, ya no hay camas en Tigre, ¿no? Sí. La situación es parecida en San Martín. Sí, la situación epidemiológica es muy similar. En San Martín tenemos un pequeño beneficio, que es que tenemos más hospitales, tenemos 2 hospitales provinciales y 1 municipal. Claro. Que eso te da un changüí un poco mayor, pero también tenemos una población en promedio más empobrecida que la de Tigre, digamos, entonces la utilización del sistema público es mayor. Así que estamos virtualmente en la misma situación. Así que yo creo que más tarde, más temprano, seguramente las medidas... Estamos esperando algunas, por informaciones que uno puede tener, las declaraciones y de las reuniones que está habiendo con los ministros, con los jefes de gabinete, con el presidente. Parece que es inminente que se anuncien nuevas medidas de mayor restricción, que creo que son inevitables por unos días, aunque sea, ¿no? Sí, para bajar el uso del sistema de salud. Hay que volver a la empatía también, ¿no? De empezar a concientizar desde la empatía, ¿no? Desde que esto se termine cuando todos nos cuidemos. Sí, la verdad que es algo preocupante lo que uno ve con esa situación. Uno ve que, bueno, uno entiende que tiene que ver con lo que habíamos hablado al principio de la charla, pero uno ve una cuestión de falta de cuidado personal y del otro, ¿no? Que realmente a veces a nosotros nos asusta, como una sensación de que da todo lo mismo a veces, ¿no? Y para la gente que está trabajando en una exposición alta sobre este tema, eso es bastante desesperanzador. Por eso nuestro mensaje es que la gente realmente tome las medidas de cuidado propias y comunitarias con mucha fuerza, porque cuando uno tiene que atender a un paciente que se cuidó, pero que lamentablemente se contagió, bueno, es una cosa, ¿no? Pero cuando uno tiene que atender 20, 30, 50, 80 pacientes en el día, de los cuales el 90% no se cuidó, realmente a 1 año y medio ya de que por todos lados se dicen las pautas, realmente a veces es desmoralizante. Sí, la verdad, todo
apoyo desde acá porque te entendemos de sobremanera. ¿Sabes qué? Después retomamos este tema para curiosear un poquito sobre tu vida, Carlos. Hablabas de que un especialista no se hace en 2 días, hay que estudiar. ¿Cómo ha sido tu estudio, tu paso, tu carrera? ¿Cuándo te decidiste a ser médico? Bueno, decidirme a ser médico de bastante joven, en realidad, más por convencimiento ideológico quizás que por seguridad vocacional, pero después la vocación fue afirmándose. Yo tuve la suerte, siempre digo, de estudiar en la universidad pública, ¿no? Hablando de lo público y lo privado, si no, claro, para mí hubiera sido completamente imposible. Yo trabajo desde los 14 años, a los 14 empecé a trabajar, hice toda mi carrera trabajando, no fui un afortunado de los que pueden estudiar medicina sin trabajar, no fue mi caso, así que fue con mucho esfuerzo. ¿Y cuáles eran sí. tus trabajos paralelos? Porque yo, por ejemplo, he ido a alguna vez me ha tocado, de que un mozo de una pizzería estaba estudiando medicina. Así que, sí. ¿Cuáles fueron tus trabajos alternativos? Bueno, mi vida paralela fue muy volcada al deporte, entonces siempre trabajé como profesor y como entrenador. Ah, mira. Ese fue mi trabajo de toda la vida hasta que me recibí. Ah, mira. Así que bueno, sí. Salud por todos lados. Sí, de una forma u otra. Sí. Bien. Así que y después de recibido las especializaciones, ¿no? Yo me especialicé en medicina general, medicina familiar, que es ese médico especializado, bueno, en el seguimiento de toda la familia y en el trabajo de atención primaria de la salud, en las salitas, en los barrios, y algunos otros aspectos de la medicina que también me fueron interesando, la geriatría, los cuidados paliativos, la salud pública, y también hago medicina china como otro aspecto para entender la salud, hago acupuntura, fitoterapia, digamos, otras formas de entender los procesos que se plantean entre la salud y la enfermedad y cómo abordarlas, y con mucho interés en lo que tiene que ver con justamente esos procesos en las personas y en las comunidades, ¿no? Como ese es el sesgo, digamos. O sea que estás ahí, digamos, no sé decir a favor, pero comulgás con la medicina alternativa entonces también. Sí, practico la medicina de algún modo alternativa, si se quiere llamar así. Yo trato de llamarlas complementarias, porque cuando vos decís alternativo, claro, que sí. Es así, que es, digamos, uno lo dice así porque es así como se nombra, pero yo me lo tengo que preguntar, ¿alternativo a qué? Digamos, ¿no? ¿Qué es lo alternativo a qué otra cosa? Y a veces lo alternativo es, bueno, yo busco una alternativa porque algo no me funcionó, a veces eso es así, pero a veces busco otra cosa porque es mi elección, ¿no? Buscar otro tipo de acercamiento. Entonces prefiero llamarlas complementarias porque de verdad me parece que el golazo, digamos, es no cerrar la mente y el espíritu y la cabeza y el corazón a una sola forma de entenderlo, sino tratar de acompañar al paciente y a la familia y a la comunidad en las diversas formas que hay de entender el proceso entre la salud y la enfermedad y la atención. Integrando lo más posible. Lo más posible, sí. Claro, sí, porque no somos máquinas. Claro, y que además no todo se soluciona con una pastillita o unas gotitas, ¿no? Que a veces en la alimentación, en lo físico, como en la educación física me sale, actividad física, ahí está, actividad física, meditación, ahí también uno puede sanar más allá de, ya te digo, medicarse. Mira, si nosotros pudiéramos acceder, si todos pudiéramos, que tenemos el derecho y la posibilidad de hacerlo, de acceder a actividad física durante toda nuestra vida y a una alimentación adecuada, balanceada,
con los distintos tipos de nutrientes, sin venenos, digamos, sin sustancias químicas nocivas, digamos, claramente tendríamos eso sería la base de la salud, digamos, ¿no? Viviríamos un poquito mejor, bastante mejor. Mucho mejor, mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Cómo? Acá vos lo sabés, aquí en la radio, los alumnos, las alumnas, te conocen del barrio, te conocen y una de las preguntas fue, ¿cómo llegaste y qué significó para vos estar aquí en el barrio? Mirá, yo llego porque el actual secretario de salud de San Martín fue mi instructor de residentes. Para que todos sepan, los oyentes, cuando uno termina la carrera, una de las formas de especializarse es hacer la residencia, que es pasar unos años formándote y al mismo tiempo que vas trabajando. Y la persona que, digamos, coordinó esa formación fue Luciano Miranda, que hoy es el secretario de salud, y que él todos los años me convocaba. Yo en esa época estaba trabajando en Tigre, y bueno, por situaciones de quizás del orden más de lo político, ideológico, laboral, digamos, hubo que salir de Tigre, y en ese salir de Tigre fue el momento justo para entrar a trabajar a San Martín, y la propuesta fue dirigir el Centro de Salud 17 de Villa Hidalgo, que para mí fue buenísimo, una experiencia hermosa, porque es un barrio muy comprometido, con muchas organizaciones, con muchos vecinos de muchos años de trabajo barrial, y eso te lo favorece, te lo enriquece el trabajo, porque como hablábamos recién, nuestro sesgo de los médicos generalistas es trabajar con la comunidad, así que llegar a una comunidad que tiene sus dificultades, que tiene sus bemoles como en todos lados, pero que tiene gimnasia de participación, gimnasia de organización, te hace un camino un poquito más fácil, ¿viste? ¿Y ahora dónde estás ejerciendo, Carlos? Y ahora estoy en la Secretaría de Salud del municipio como director de programas. Y acá pregunta a la comunidad si estás extrañando el barrio. Extraño. Volví hace unas semanas al operativo de Tectar, y me encontré con mucha gente conocida y querida, y sí, claro que se extraña, porque además uno está formado para el territorio, pero bueno, la verdad es que ante esta situación había que formar equipo en la Secretaría para gestionar todo lo que hay que gestionar, que es muchísimo en estos tiempos. Sí, así que ahí desde la Secretaría entonces de la Municipalidad de San Martín ya, digamos, estás armando los hilos, ¿no? Y estamos ayudando junto con el Secretario de Salud, con otros compañeros que también pasamos a cumplir funciones en la Secretaría, tratando de capear este temporal. Vos dijiste que eras profesor de educación física, pero también hay una pregunta muy puntual, que debe ser que te conoce acá la gente. Algo de taekwondo me nombraron, dicen que te gusta más que la medicina, no sé, algo así me dijeron. Sí. No soy profe de educación física, sí soy preparador físico y entrenador, pero sí, lo que hice toda mi vida, y soy profe de taekwondo desde hace muchos años, competí mucho, y sí, es como Mr. Jekyll, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una vida y la otra. Son vidas paralelas que a veces se cruzan. ¿Y qué cinturón o dan? No sé por dónde andás ahí en el recorrido del taekwondo. Soy cinturón negro, o sea, practico desde los 6 años, así que es parte de mi vida. Vienen los danes después, sí. No sé si tenés algún dan. Todos. Sí. Así que, Carlos, y vamos terminando, si querés ya,
pero te queríamos preguntar, si tuvieses que regalarnos un mensaje a los alumnos, también a las y los docentes, las y los alumnos, los vecinos y las vecinas de nuestro barrio, ¿qué mensaje nos querés regalar en este día? Bueno, yo creo que tiene dos vertientes. Uno, el mensaje a los vecinos en general, que es repetir hasta el cansancio, por favor, los cuidados. Ahora más que nunca, yo sé que estamos cansados, pero eso lo hablamos entre nosotros también, ¿no? Nosotros también estamos cansados y, por ejemplo, sepan que un enfermero que los atiende con el equipo de protección quizás se lo tuvo que sacar y poner 40 veces en el día. Y no exagero, lo digo 40 porque muchas veces son 40 veces en el día. Y que de eso depende que esa persona no se enferme, que no se enferme sus hijos, que no se enferme su pareja, su madre. Entonces, que tomemos conciencia todos que estamos ante una situación de grave riesgo y que tenemos mucho para hacer, y que son medidas simples, que son de cuidado mío y cuidado del otro, ¿no? De la otra, del vecino, del pariente, que si nos da una oportunidad esta pandemia es rescatar el hecho del cuidado, ¿no? El hecho del cuidado mío y de los demás como forma de salir de este problema. Y a los docentes y a los alumnos, docentes y alumnas, decirles que si están ahí, si están en el FINES, ningún docente está en el FINES para llenarse de plata, ningún alumno está en el FINES porque le prometieron ninguna cosa rara, sino que están ahí porque saben del esfuerzo. Entonces, y que con el esfuerzo se logran cosas en la vida. Y que estamos en un momento en el que va a requerir de mucho esfuerzo. Que ustedes, la gente que está en esas situaciones y en esos recorridos, saben del esfuerzo, saben de la lucha, así que tienen una ventaja ahí, porque la conocen la lucha, conocen el esfuerzo. Que esa lucha y ese esfuerzo se haga comunitaria, se haga grupal, y estoy seguro que más tarde o más temprano, con ese esfuerzo, con las vacunas, con el esfuerzo nuestro también, esto va a pasar. Carlos, te agradecemos aquí, Eva, Tino, Rafa y toda Radio Reconquista, toda FM Reconquista. Te agradecemos mucho la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Un abrazo grande. Abrazo muy grande.